Saludo nuevamente a todas y todos en este 53º testimonio a título personal y tercera entrevista de esta serie de programas denominados Conversando con los expertos sobre la pandemia de COVID-19. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Pablo Curi Morales. Y hablar de Pablo Curi en el medio de salud es hablar de quien ha sido testigo y protagonista de los principales eventos de salud pública en México. Pandemias, sismos, huracanes, etcétera. Lo cual, por cierto, da testimonio en su libro titulado Crónica del acontecer epidemiológico en México, una experiencia personal con los pies en la tierra. El doctor Curi es médico formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en ciencias sociomédicas con énfasis en epidemiología, es además especialista en salud pública y salud pública internacional con estudios en la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, y es egresado del programa especial de alta dirección del IPADE. Entre otros encargos, ha sido director general de epidemiología y del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades. Además, presidió la Sociedad Mexicana de Salud Pública y es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina. Y durante 30 años ininterrumpidos ha sido profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y por último, fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud desde diciembre de 2011 hasta el 30 de noviembre del 2018. Bienvenido a este espacio, Pablo, es un honor. Al contrario, querido Jorge, es un placer para mí participar contigo en esta extraordinaria experiencia. Yo he sido testigo de las anteriores 50 entregas que has hecho, que me parece que es fundamental. Digo, estamos viviendo algo inédito y que haya una documentación con tu visión dirigida a diversos temas de la pandemia, pues va a dejar algo, un documento que me parece que debe de difundirse, debe de guardarse, pero además difundirse porque pues queda para la posteridad todo lo que nos has compartido en estas pues ya más de 50 semanas. No, la verdad es que yo te agradezco mucho tu comentario y esto tiene mucha relación inclusive cuando yo leí tu libro, porque hablas de lo que ha sucedido en México también a través de la historia. Y en este específico punto, yo quisiera, Pablo, que cuando uno lee tu libro y se habla de las pandemias, haces énfasis en que si bien existe el concepto generalizado de que las pandemias son cíclicas, comentas que esto no es así y que más bien hay un patrón. Inclusive detallas los tiempos de las pandemias, las que se presentaron en 1918, en 1958, en 1968. Y de hecho, es cierto, la diferencia entre la primera y la segunda fue de alrededor de 40 años, entre la segunda y la tercera de 10 años. Y el tiempo que transcurrió entre la última del siglo pasado y la primera de este siglo fue de 41 años. Ahora nuevamente, después de esa, de la del 2009 a la fecha, han pasado un poco más de 10 años. Y efectivamente, como bien lo indica, se dedica a un patrón, 40 años, 10 años, 41 años y nuevamente más de 10 años. Pero ello, Pablo, más allá de la numerología, en tu opinión, ¿es que existe un patrón numérico con una lógica científica o qué lo condiciona o qué lo ocasiona? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Fíjate, querido Jorge, en realidad, cuando hablo de patrón, lo que quería yo dar a entender es que no es esto de que son cíclicas. O sea, eso no hay ciclos. Ese es un hecho. No hay ciclos ni en las pandemias, ni incluso en la presentación de enfermedades como el dengue. Si es que es cíclico cada tanto tiempo, no es cierto. Cuando uno revisa la historia, pues pasan cuando te voy a decir a mi juicio qué es lo que ocurre. Primero, o hay un nuevo agente infeccioso, es el caso del SARS-CoV-2, o en el caso de la influenza también es porque son cepas nuevas a las cuales la humanidad no había estado expuesta. Esa es primera condición. Y segundo, hay suficiente número de susceptibles a ser infectados por ello. En el caso de los agentes totalmente nuevos, pues en teoría es el 100% de la población la que está, digamos, susceptible a adquirir la enfermedad, caso de COVID-19. Entonces, yo te diría que la lógica biológica es así de sencilla. Un agente suficientemente distinto al que ya teníamos, estoy hablando para producir una pandemia. Recordemos que pandemia es una gran extensión más allá de 2 continentes y una gran afectación poblacional. Por ejemplo, recordaremos el caso del SARS, que es el primo hermano de este COVID-19 producido por el SARS-CoV, no por el SARS-CoV-2. En realidad, pues ahí no se declaró una pandemia porque fueron 8,000 casos. Sí afectó a un par de continentes, hubo en Canadá, desde luego en el sureste asiático, pero el número de casos que hubo en aquella ocasión no llegaron a los 9,000. Entonces no se podría catalogar como una pandemia. Cosa distinta
a los casos de influenza 2009, donde sí afectó a todos los continentes, y aunque fueron menos casos de los que uno hubiera esperado, bueno, pues sí hubo decenas de miles de casos. Y bueno, ni hablar de COVID-19, donde ya vamos casi en 160, más o menos al día de hoy, 160 millones de personas infectadas y casi más de 3 millones de defunciones en todo el mundo. Entonces, no hay duda que cae en la categoría de pandemia. Entonces, pues esa es la lógica. No hay realmente, cuando hablo de un patrón es porque es lo que se vio en influenza, pero realmente las pandemias pueden ocurrir en cualquier momento, nos pueden sorprender. Y déjate digo, de la Organización Mundial de la Salud por ahí de 2000, puedo equivocarme, en el año 2016-17, puso entre su catálogo de enfermedades a revisar una cosa que le llamó la enfermedad X. ¿Qué es lo que quería decir la OMS? Que iba a llegar una nueva enfermedad que no conocíamos y que iba a causar una disrupción global. Pues yo te diría, cuando empezó el coronavirus, bueno, el COVID-19, yo tenía mis dudas de si eso podría ser catalogado como la enfermedad X, pero después de esto ya más de un año te podría decir que esa era una de las enfermedades X, porque seguramente no van a quitar del catálogo esto de enfermedad X, porque te puedo decir ahora y a quien nos está escuchando en este momento, que la probabilidad de que vuelva a haber una pandemia, no sé de qué, de influenza, de un nuevo coronavirus o de algún otro virus o alguna otra enfermedad, es 1. No hay duda que va a volver a haber otra pandemia en el futuro en la humanidad. Esa es la historia de la humanidad y cuando uno la revisa desde la peste antonina antes de Cristo y uno va dándole seguimiento a las grandes pandemias, la peste de los 1300, 1400, que era peste bubónica, influenza, que no nada más fueron las que conocemos del siglo pasado, ha habido desde antes, se tenía recuento de que había cosas que se supone que fueron influenza y así. Esto quiere decir que nos ha acompañado y hay varios libros y varios escritores que han hablado de cómo estas pandemias no solo afectan la salud, moldean la historia de la humanidad. Sí, es correcto. La historia nos ha dado testimonio de varios de ellos. Cuando uno hablaba, por ejemplo, de viruela y hablaba de más de 30 millones de personas muertas, y así a través de la historia, y mira que estoy con uno de los mayores expertos en México. Y en este sentido, regresando a la pandemia del COVID-19, de la COVID-19, recientemente la Organización Mundial de la Salud, y digo por lo que dices de las variantes, determinó a la variante india, a la B1617, como una variante de alta preocupación. Y esta se suma a otras que también en esta misma pandemia ya se determinaron, como la del Reino Unido, la de Brasil, la de Sudáfrica. Y esto me parece que es muy importante, porque hoy el epicentro de la pandemia, como todos lo sabemos, tristemente está en la India y en Brasil, sin menosprecio de los demás casos que suceden en el mundo. ¿Cómo crees, Pablo, que estas variantes afecten en el comportamiento de la pandemia de la COVID-19, en su duración, en su manejo y en el mismo uso de las vacunas? Fíjate, Jorge, yo te diría que es muy difícil hacer un pronóstico de las variantes. Yo cuando he platicado de este tema, lo que digo y lo compartiré con tu público y contigo es, siempre todos los seres vivos estamos mutando. Y los virus, por sus características, y más un virus como el SARS-CoV-2, que es de RNA, son muy proclives a estar cambiando de generación en generación. Y eso pasa con influenza y eso pasa con el SARS-CoV-2. Y de hecho eso pasa con todos, unos con más tiempo y otros menos tiempo, unos tenemos mejores mecanismos de reparación, otros tienen menos mecanismos no tan buenos de reparación. Entonces, lo que te puedo decir es, variantes van a seguir apareciendo y eso es normal, o sea, eso no debería asustar. El tema es la relevancia de las variantes, esto de que son de preocupación o no. Las que tú ya mencionaste son de preocupación porque lo que sí se ha visto, al menos en las que ya mencionaste, la del Reino Unido, la de Sudáfrica, la brasileña y la India, y por ahí hay otras, hay por ahí una en Japón que también puede preocupar un poquito y una de California, en fin. Estas que son algunas de las ya decenas de variantes que hay circulando del SARS-CoV-2, preocupan por dos razones. Primero, porque se contagian con mayor facilidad que las que había antes. Y segundo, porque son más agresivas en algunos casos, causan mayor mortalidad. Mira, yo te voy a decir un poquito, una reflexión sobre el caso de la India. En India pasaron tres cosas que yo nada más las pongo sobre la mesa porque quizá recuerden al público que nos escuche, si esto lo ven en breve, de cosas que pudieran ocurrir en nuestro país. Primero, el gobierno indio, después de 10 semanas de digamos, una meseta aplanada de casos, dieron ya por hecho que ya no había problema.
O sea, declararon, así lo declararon, bueno, ya triunfamos sobre la pandemia, ya no hay problema. Entonces, primera cosa, un triunfalismo anticipado del gobierno de la India. Segunda cosa, fíjate que hubo un periodo ahí antes de que se diera este gran rebrote, que es espectacular. Cuando uno ve la curva, hasta hablan del muro de la India porque es prácticamente vertical el incremento de casos y de defunciones. Hubo un gran número de mítines políticos y de mítines religiosos o reuniones religiosas donde la gente no se protegió. Y tercero, por supuesto, la presencia de nuevas variantes. Yo te diría que ese es el factor, porque estamos hablando de variantes que quizá menos peso haya tenido en relación a los otros, sobre todo a la interacción social desproporcionadamente elevada. Estamos hablando de un país de más de 1,000 millones de habitantes, donde las congregaciones o cuando se juntan en estos mítines políticos, en estos mítines religiosos, son decenas de miles de personas, imagínate, sin protección, sin sana distancia, y esos fueron los factores que han hecho que India se convirtiera en el epicentro, como tú bien lo dices. Entonces, te diría que sí, las variantes influyen, no hay duda, porque son más transmisibles, porque la otra cosa que preocupa de las variantes es que puedan eludir la respuesta inmune, ya sea la generada por el propio cuerpo cuando te infectas o la que ahora se está generando a través de la aplicación de vacunas. Eso si ocurre, pues ese sí va a ser un enorme problema porque entonces implicaría o que te tienes que volver a reinfectar o que hay que volver a vacunar a todos aquellos en los que ya no fuera efectiva la vacuna. Tengo que decir algo que es importante. Hasta el día de hoy, fíjate que ya la mayor parte de las vacunas han mostrado que en general hay excepciones. Por ejemplo, la variante de Sudáfrica es bastante mañosa, por decirlo de alguna manera, y ya ha eludido algunas de las vacunas. Pero en general, las vacunas están funcionando contra estas variantes que les llaman de preocupación hasta ahora. Y acoto hasta ahora, porque querido Jorge y al público que nos escucha, lo que hoy vean o escuchen es verdad hasta el día en que estamos haciendo esta grabación. Con la evolución que está teniendo el SARS-CoV-2 y el COVID-19, la enfermedad que produce el SARS-CoV-2, pues lo que hoy digamos puede ser verdad, pero dentro de una semana puede haber surgido alguna otra cosa. Ejemplo, hoy sabemos que no hay un tratamiento curativo para el COVID-19, no lo hay, pero quién sabe si mañana lo vaya a haber. Hoy sabemos que pues hay una serie de vacunas, aproximadamente 7, 8, que ya se están usando en el mundo y que funcionan, pero a lo mejor pasado mañana surge una variante para la cual estas vacunas no sean de utilidad. Entonces, es muy importante que quien nos escucha sepa que al ser una enfermedad absolutamente nueva para el ser humano, pues no tenemos la experiencia como para, por ejemplo, pregunta recurrente, Jorge, ¿cuánto va a durar la inmunidad? Imposible saberlo hasta que pase el tiempo. Y lo voy a ejemplificar con esta frase que es muy sencilla. Queremos saber si dura un año, si dura 2, si dura 3, 5 o 10. Bueno, pues hay que esperar un año, hay que esperar 2 años, hay que esperar 3 años, hay que esperar 5 o hay que esperar 10 para saber cuánto va a durar la inmunidad. No se puede a priori, cuando uno oye declaraciones de algunos de los capitanes de la industria farmacéutica internacional que dicen, se va a necesitar una una tercera dosis, porque a los 9 meses ya no sirve, ¿cómo pueden saber? Tienen que esperar a que pasen 9 meses para que se sepan estas cosas, porque, insisto, es una enfermedad absolutamente nueva en la cual la humanidad no tiene ninguna experiencia y por más ciencia que se haga, no se pueden anticipar las respuestas a preguntas como esta de que cuánto va a durar la inmunidad, ya sea la natural o la producida por las vacunas. Decía en este contexto Charles Darwin que no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al medio. Y en este sentido es claro que el virus está cambiando. En uno de los testimonios dentro de estos 50 hay uno que titulé "El virus está cambiando, ¿y tú?", porque eso es realmente lo que en este sentido de corresponsabilidad deberíamos observar, sobre todo con el antecedente que bien decías en la India, que más allá de la variante que sin duda tuvo su lugar, pues el no respetar estas conductas de sana distancia y de las medidas que sabemos que funcionan, el uso del cubrebocas, entre otras, etcétera, pues puede dar una falsa alegría de que realmente esto se termina y la verdad es que estamos muy lejos de que eso suceda y hablo en el contexto mundial. Y en ese mismo contexto mundial, Pablo, es un hecho que el planeta ha hecho múltiples esfuerzos para contar pues con todas las investigaciones necesarias, no solamente para el diagnóstico, para el tratamiento, sino para las vacunas. Y así hemos visto transitar, como tú bien nos decías, desde la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, la vacuna de Pfizer-BioNTech,
la rusa con la Sputnik del Instituto Gamaleya, la de Moderna, la de Johnson y Johnson, las chinas como la de Sinovac y la CanSino, entre otras, y por ende, lo decías tú también, diversas tecnologías que van ahora desde el RNA mensajero, virus inactivos, que es lo que más experiencia quizás se tenga en el pasado, y por vector, etcétera. Todas estas, Pablo, además en un escenario que creo que aquí es lo que llama mucho la atención por lo que decías, en uso de emergencia, porque es una enfermedad emergente. Y esto ha sido entonces revisado por todo, por pares, y agregaría yo también con una bajo una vigilancia mundial, es decir, todos los ojos están viendo qué sucede con la pandemia y con los tratamientos y con las vacunas. Y dentro de esa vigilancia, para ser concreto, se han encontrado efectos adversos graves como la trombosis y se han atribuido algunas vacunas como las de AstraZeneca o como la de Johnson y Johnson, por ejemplo. En este sentido, es clara, muy clara la importancia del costo-beneficio, que también en tu libro tú haces una referencia muy puntual. Entonces, Pablo, ¿cuál es tu opinión referente a la seguridad y eficacia de esta gran diversidad de vacunas existentes hoy para la COVID-19? Claro que sí, Jorge. Yo creo que es un tema muy relevante. La gente tiene muchas dudas al respecto. Lo primero que tengo que decir es, están autorizadas para uso de emergencia porque en realidad no han terminado incluso sus fases 3. Las fases 3 duran más o menos 18 a 24 meses y pues no tenemos 18 a 24 meses de que se empezaron a desarrollar y a aplicar, ¿no? Eso está clarísimo. Por eso las autorizan para uso de emergencia, porque no han terminado toda la investigación que hay que hacer en el desarrollo de una vacuna para que pueda ser registrada y ya tenga un registro para su uso normal. Entonces, esa es una primera acotación. Segundo, sí, efectivamente, todas las vacunas, y aquí tendré que hacer un paréntesis de las vacunas de COVID, todas las vacunas, absolutamente todas, la de sarampión, la de polio, la de VPH, la de rotavirus, la que sea que se aplique hoy en los programas de vacunación universal, como el de México o cualquier otro, todas tienen efectos adversos, todas. Tan tienen efectos adversos que, bueno, pues tienen su nombre, ¿no? Los famosos ESAVIS, que son los efectos que supuestamente se asocian a la vacunación y hasta se hace vigilancia para tal efecto de todas, absolutamente todas las vacunas. Hay que recordar que la vacuna, a diferencia de los medicamentos, es una cuestión, pues viva, ¿no? En teoría, o sea, me refiero, es un biológico, claro, ahora ya con la tecnología, lo que tú me digas, pero se usan vector viral, hay RNA mensajero, incluso hay por ahí una vacuna que es hecha por una empresa en Estados Unidos que se llama Novavax. Esa ni siquiera es eso, sintetizaron la proteína S, que esa es a la que están dirigidas las vacunas de COVID-19, sintetizaron esa, es una proteína sintética, ni siquiera la tomaron de un virus y además está teniendo resultados similares a las de otras como Moderna o Pfizer BioNTech, ¿no? O sea, esto es importante decirlo, hay muchas tecnologías y ha sido realmente, yo creo que no hemos dimensionado el hito para la salud pública que ha representado el desarrollo de estas vacunas en tan corto tiempo, porque el promedio de la industria para desarrollar una vacuna hasta antes de esta era de 10 años y en esta pues no pasó ni un año, ya teníamos las vacunas en aplicación, con todos los bemoles. Ahora, sí es cierto, por ejemplo, la primera que nos presentó problema y fue problema de reacción alérgica grave, de hecho anafilaxia, fue la de Pfizer BioNTech. Pero pues son casos muy raros en personas con antecedentes de alergias graves. O sea, no le pasa a todo el mundo y por eso pues una contraindicación, al menos para esa vacuna, es que persona con un antecedente de alergia grave no debe de ponerse. Luego surgió el tema de las trombos de Astra y los trombos de Johnson y Johnson. Pues cuando uno revisa los números, la probabilidad de que te dé un trombo por alguna de ellas dos fíjate, es 0.0006 de que te dé un trombo con la de Astra y 0.00008 de que te dé un trombo con la de Johnson y Johnson. O sea, es minúscula. Y yo te voy a dar un ejemplo, porque además es una infografía extraordinaria de la Sociedad de Trombosis de España, donde nos dice la probabilidad de que te dé un trombo por viajar en avión, fíjate bien, de aquí a Europa o de México a Sudamérica, un viaje largo de 10, 12 horas, es del 3 al 12%. Entonces, pero ahí no hacemos escándalo, nadie agarra y dice, no te subas al avión porque te puede dar un trombo. Es claro que hay una sensibilidad aumentada social y además es normal, porque estamos viviendo una situación inédita para la humanidad a esta magnitud, al menos en más de 100 años. Porque es cierto que tuvimos las pandemias de influenza del 58, el 68, la del 2009, pero no tuvieron la magnitud que ha tenido esta pandemia, que podría compararse
a la de 1918 con la de influenza en aquel entonces, ¿no? Donde hubo 40, y además también compararse entrecomillado, porque en aquel entonces, con primero, una movilidad mucho menor que la que ahora se tiene, sin conocer el virus se conoce en 1933, o sea, ni siquiera conocían el virus en 1918, mató, y obviamente con una población muchísimo menor a la que hoy existe en el mundo, mató, se estima, entre 40 y 100 millones de personas en 2 años. Hoy llevamos documentadas, que sabemos que hay subregistro, porque sabemos que hay subregistro en todos lados, en México, en todos lados, un poco más de 3 millones de personas. Nada que ver con los 40 o 100 millones que fallecieron hace 100 años por influenza, en una población, reitero, infinitamente menor a la que hoy existe en el mundo. Pero esto no significa que no estemos viviendo algo que, reitero, no lo percibimos porque lo estamos viviendo, pero nuestros descendientes y en el futuro, cuando hablen de lo que pasó en el 2020, pues va a ser un hito de la historia mundial que ya quedó marcado para la historia de la humanidad, porque la humanidad no se va a extinguir por el COVID-19. Es más posible que le extingamos por el cambio climático, por una guerra o por otro tipo de cosas en las cuales nosotros estamos teniendo una gran intervención que por este COVID-19. Entonces yo te diría, síntesis, las vacunas, hay que usar la que tengas a disposición, porque todas las que se están aplicando, que tienen eficacias variables, porque tienen eficacias un poco arriba de los 60% hasta los 90 y tantos por ciento, depende de la vacuna, pero eficacia pero su efectividad, perdón, para proteger contra casos severos, graves y muertes, en casi todas anda casi por ahí del 96, 98%. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué vacuna me pondría? Cualquiera de las que hoy se están poniendo, hay que ponérsela, pero es importante, si es de 2 dosis, que la mayoría son de 2 dosis, hay que ponerse las 2 dosis. Y bueno, la de una dosis, y después de la segunda dosis o una dosis, dependiendo de cuál se ponga uno, hay que esperar 15 a 21 días para que el sistema inmune pues ya haya respondido y haya generado los anticuerpos y la respuesta celular que nos va a proteger de una posible infección. Leía hoy en la mañana, justo querido Jorge, cosa que ratifica lo que ya estaba publicado. Las vacunas no necesariamente te protegen contra que te infectes. Sí te van a proteger contra enfermedad severa, grave o muerte, eso no hay duda. Pero alguien que esté vacunado, hasta que no alcancemos la inmunidad de rebaño, que son 70-80% de la población de donde vivas al menos, si es que no vas a viajar, pues vas a tener que seguir usando cubrebocas porque puedes estar con la vacuna, pero tener carga viral que pueda contagiar a otros. Entonces, esto es importante. Yo diría, yo no tengo la menor duda, sí puede haber efectos ya descritos, pero son infinitamente inferiores a los grandes beneficios que tiene que nos vacunemos cuando nos toque o cuando tengamos acceso a las vacunas. Sí, Pablo, y tienes toda la razón, y yo haría puntual énfasis en esta última parte que tú bien mencionas hablando de la vacuna, entender lo que sí es muy importante aplicarla, cualquiera que ésta tengas, cualquiera que puedas tener en su momento en el acceso, que todas son revisadas por las autoridades sanitarias, no solamente las nacionales, sino las mundiales, y que por supuesto cuando están ya en este estado de emergencia es muy importante aceptarlas. Pero también diría yo que hay que terminar los esquemas, como bien lo mencionas, y hacer énfasis en ello. Es decir, si alguien ya tuvo la suerte de colocarse la vacuna, pero le hace falta la segunda dosis, no tiene una protección completa, y creo que esto para el público que nos escucha es muy importante mencionarlo. Después de la dosis última que se coloque son todavía 2 semanas, y ahí están las recomendaciones, no solamente del CDC, sino de cualquier lugar del mundo que sean estudiosos de las vacunas. Y con este comentario yo cerraría, Pablo, no sin antes agradecerte mucho, primero, pues tu amistad, que esa se agradece todos los días que se tiene la oportunidad de saludar a un amigo, pero sobre todo agradecerte esta gran transmisión de conocimientos, el ser humilde en ello, el poderlo dialogar, porque no todo mundo lo hace con las mismas características que tú lo haces. Yo te lo aprecio muchísimo, y preguntar si quieres dar algún mensaje final a nuestro auditorio. ¿Cómo no, Jorge? Primero agradecerte y agradecer a quienes nos vayan a ver, escuchar y decirles que el COVID-19 llegó para quedarse, eso es una realidad. Segundo, que la normalidad como la entendíamos antes de COVID-19 ya no va a regresar, o sea, vamos a tener que aprender a vivir con diferencias. Tercero, que estamos lejos de que esto haya acabado,
que no nos vayamos con la finta. Ahí está el ejemplo de India. Esperemos que no nos pase en nuestro país, ojalá no, el deseo de todos es que esto ya vaya de salida, pero eso depende mucho de la conducta social. Cierto, las vacunas son importantísimas, eventualmente probablemente vaya a haber algún tratamiento, probablemente, pero entre tanto eso llega, es decir, una vacunación a más del 70-80% de la población o un tratamiento efectivo, no olviden el uso del cubrebocas, el lavado de manos, la distancia física, la prudencia, la inteligencia y el sentido común para que se cuide cada uno de quien nos ve y de esa manera estará cuidando a todos los que están a su alrededor. Pues muchas gracias, Pablo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por todo. Hasta luego.